Bueno, yo solamente estoy hoy de forma testimonial para presentaros. Todos supongo que conocéis de sobra a Sonia Cervantes, psicóloga y docente de máster en psicología infanto-juvenil, 5 temporadas psicóloga de hermano mayor y autora de varios libros como Vivir con un adolescente, Vives o sobrevives e Intensamente. Y luego, por nuestra parte, está mi compañera Omaira de la Torre, psicóloga en Blanquer Salud y psicóloga y formadora, y además una también compañera mía de Dialogados, en esa parte también sobre la parte psicológica de Dialogados. Dicho todo eso, sí que quería empezar contando la anécdota de cómo surgió toda esta temática para hacer este directo. Que no sé si te acordarás, Sonia, que hace unas semanas tú publicaste un artículo en Facebook en el que hablabas de la resiliencia y a veces un poco el malentendido de la resiliencia. Entonces, un poco a partir de lo que tú comentaste, nosotros respondimos y empezamos a hablar. Y a partir de ahí, pues, comenzó un poco toda esta parte de proponer el directo para explicarlo y para verlo. Efectivamente. Y con ello, aprovechando que sois vosotras dos las más puestas en la temática y las psicólogas, os dejo con la pregunta de qué es la resiliencia y qué no es y qué entendéis vosotras. Y a partir de ahí, ya os dejo el debate a dos entre vosotras dos. Y luego, pues, al final volveré para despedirme y para ya, pues eso. Bueno, que vaya muy bien la charla. Hasta ahora. Gracias, Jorge. Un abrazo. Además, Un abrazo. Tenemos la suerte, Jorge, antes de que te vayas, como estamos en tiempos de pandemia, como estamos en tiempos de pandemia y echamos de menos los besos y abrazos y tal, que la gente sepa que nosotros tuvimos la suerte de podernos abrazar cuando todavía se podía. ¿Os acordáis, chicos? Cierto. Sí. Sí. O sea, yo he tenido la verdad que se echa de menos toda esa parte, la verdad es que sí. Poderos abrazar y agradeceros siempre porque como la verdad es que dentro del gremio ya sabéis todo cómo está y agradeceros siempre el interés que habéis mostrado por mi actividad, por la divulgación psicológica y la gran labor que hacéis de divulgación. Sois de lo más, digamos, profesional y serio que hay en nuestro país y a día de hoy esto dentro del campo de la psicología no es poca cosa. O sea que os quería felicitar por eso. Nosotros requete agradecidísimos. Ahora mi compañera también dirá. Y luego la parte en la que, bueno, tu humildad de poder escucharnos, de querer participar con nosotros. Nosotros agradecidísimos en esa parte que está en esa parte de, bueno, de que hayas querido pues hacer el vídeo y nos hayas escuchado. Es de agradecer que gente que también un poco está más tiempo y con más reconocimiento, pues quiera también eso, remar en la misma dirección para apostar por el conocimiento científico, la labor divulgativa de la psicología y de las formas un poco más saludables de vida. Yo encantada y vamos a titular este como el primero, pero quizá no el último. Muy bien, muy bien. Bueno, luego vuelvo para despedirme, ¿eh? Hasta ahora. Vale, Jorge, hasta ahora. Cuídate. Hasta ahora. Hola, Sonia. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ponernos, ¿no? en materia. Sí. Yo te quería preguntar, mira, precisamente eso, ¿no? Voy a buscar que nos cuentes un... Vale, perfecto. A ver, mira, me encanta, bravo, sois maravillosos. Tenemos aquí un montón de gente ya, la vemos pixelada, no sé si a Omaira o a mí. Ahora se te ve mejor, ¿eh, Sonia? Vale, ahora se te ve mucho mejor. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, Omaira, arranca. Venga, lo que tú digas. Vale, vamos allá. La resiliencia. ¿Qué es esto de resiliencia? Significa resistir, aguantar aquí hasta que se nos caiga el mundo. ¿Qué significa, no? Exactamente. Claro. Yo, cuando lancé ese tweet, tú ya sabes, tú me conoces personalmente, sabes que soy una psicodestroyer. ¿Sabes qué pasa? Que voy a hacer 47 años, llevo 20 años en el mundo de la psicología, estoy casi a punto de cumplir 50 y ya me da igual. Yo lo suelto. Bien llevados, bien llevados. Pues tengo 46. Pues no se te nota. Bueno, pues muchas gracias. Aparentas 43, como se dice. un poco menos. Vamos a hacer un directo cada semana tú y yo. Y además vas a hablar de lo bien que me sienta la edad y eso no tiene algo que ver con trabajar en la psicología, que eso rejuvenece, porque como nos gusta tanto nuestro trabajo, Mayra,
como os gusta tanto Pues sí. y disfrutamos de la vida, eso se tiene que notar. Fíjate lo que te Claro iba que a sí. decir, porque Jorge, como muy bien ha dicho, a todo esto es, Sonia, todo esto empezó con una anécdota. Entonces yo puse, resiliencia no es, o por qué lo llaman resiliencia, ¿vale? Cuando quieren decir aguantar lo inaguantable, y tú fuiste la más acertada, entendiste perfectamente en qué dirección iba, fuiste la más acertada en tu aportación y dijiste, Sonia, es que eso no es resiliencia, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que, vamos, viste clarísimamente en qué dirección quería ir, ¿no? Resiliencia Sí. no es aguantar lo que no se tiene que aguantar, ¿no? O sea, tener resiliencia a veces no quiere decir que uno tenga que aceptarlo todo, incluso las cosas más injustas. Eso no es ser resiliente, eso es ser dependiente, eso es estar en dificultades, eso es un montón de cosas que no tienen nada que ver con la resiliencia, ¿no? Entonces, no podemos caer en la tentación de creer que ser resiliente es aguantarlo todo. Yo creo que Exacto. incluso estando jodido puedes ser resiliente. Sí, yo Incluso, también lo opino, sí. incluso pasándolo mal puedes ser resiliente. Mm. Incluso estando en una situación de vulnerabilidad puedes ser resiliente. Resiliente, yo no sé qué es lo que entiendes tú por resiliencia, ¿no? Pero si te parece, yo lo que sí que creo es que para tener una buena resiliencia son necesarios ciertos atributos, Omaira. Es decir, ¿cómo es una persona resiliente? En vez de definir la resiliencia, vamos a definir qué tiene que tener una persona para poder llegar a ejercer esa resiliencia, ¿no? En primer lugar, lo más necesario en esta vida es conocerte. El autoconocimiento de uno mismo es fundamental. Saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. No puede llegar. Efectivamente, porque si yo sé que hasta ahí no puedo llegar, intento llegar y me hacen creer que ser resiliente es llegar hasta donde yo no puedo, me voy a frustrar. Efectivamente, eso no es resiliencia. Evidentemente, siempre sale la famosa palabra de la autoestima, tener una buena autoestima. A ver, todos tenemos autoestima, todos. Porque luego hay un error también que sabes que en el mundo de la psicología todo lo que se sabe popularmente no siempre es realmente los postulados formulados desde la psicología, ¿no? Este no tiene autoestima, Correcto. no, tiene autoestima. ¿Vale? Es como decirle a alguien, este no tiene temperatura, no, lo que no tiene es fiebre, pero está a 36,5. Exacto. O está a 35,9, pero temperatura tiene. Lo que pasa es que no cumple los parámetros para estar hipotérmico o en un estado febril, ¿no? Entonces es muy importante para ser una persona resiliente es tener un buen autoconocimiento de ti mismo y una autoestima más o menos en la que siempre digo yo que puedas flotar, ¿no? También es necesario ser empático, creo, para ser resiliente. Y una clave fundamental, y en eso luego tú también nos aclararás más cosas, es esa autonomía en la que tenemos que educar desde la primera infancia. Una persona resiliente debe ser autónoma. Totalmente. Difícilmente puedo ser resiliente si soy dependiente, ¿de acuerdo? Y evidentemente, cuidado con lo que voy a decir ahora, hay que tener un enfoque positivo ante la adversidad. Lo que no quiere decir que tengo que vivir en los mundos de Yuppie. Y lo que no quiere decir, efectivamente, y lo que no quiere decir es que vaya con esos mantras generalizados de con la actitud lo vas a conseguir todo. Hemos visto esta semana una cuestión muy polémica de un doctor que ha dicho que quien no supera el cáncer es porque no quiere, él lo ha superado con metástasis y todo y una buena actitud, y esos comentarios pues no serían del todo adecuados. Cuando yo digo que hay que tener un enfoque positivo ante la adversidad, eso no quita que yo sea consciente de la adversidad y esté hecha una auténtica mierda y esté mal. Exacto. Y piense que es muy probable que no pueda salir de ahí. Pero el enfoque positivo es querer salir de ahí y si yo no puedo buscar ayuda para poderlo hacer. ¿Qué más? Hay que tener conciencia del presente también y cierto optimismo. Esto es muy necesario ahora. Una persona resiliente no es negacionista. No niega la realidad, hace frente a la realidad. Luego, creo que hay que ser flexible, hay que ser perseverante, que no tozudo, y hay que ser perseverante hasta el punto de que desde el autoconocimiento, si sabes que ya no vas a llegar a más, no hace falta que pierdas energías en eso
y creo que también una persona resiliente sociable. No sé qué es para ti la resiliencia. Esa sería un poco mi visión. Ujú. Pues totalmente acertada, Sonia. Ese es como la definición estrella de lo que es ser resiliente. Mucha gente cree que ser resiliente es como una característica de una persona casi como Superman o Superwoman. Y realmente no es así. Es decir, ser resiliente es una capacidad con la que nacemos. Y es cierto que aunque cuenta la parte genética, influye muchísimo el aprendizaje. Ser resiliente se aprende. ¿Qué características nos pueden ayudar en los malos momentos? Pienso que has hecho un buen resumen. Es decir, para poder desarrollar esa capacidad de afrontar el presente o de encararnos hacia el futuro, es importante trabajar una serie de aspectos. Por un lado estaría, y por ahí lo estoy leyendo y creo que también es muy acertado, dejarnos atrás de una serie de frases, ¿no? De una serie de lemas que se están favoreciendo últimamente y que creo que son muy contraproducentes. Cuando realmente una persona trabaja la resiliencia, tiene que entender que vamos a estar jodidos. Es decir, vamos a darnos de bruces con la realidad y no significa por ello que no podamos continuar. No todo va a salir bien. Es una frase que sintiéndolo mucho me chirría, ¿no? Y es así, es decir, es que no todo va a ir bien. Y está claro que aunque no todo vaya a ir bien, no significa por ello que no podamos hacer cosas siempre que tengamos un sentido. Me resuena mucho Víctor Frankl, ¿no? Con El hombre en Oh, busca de es que sentido. ese libro es una... Mira, te diría que es de los libros que considero de lectura obligatoria. Y Hmm, yo no soy logoterapeuta, es decir, no he seguido la no, logoterapia de Víctor tampoco. Frankl ni nada, pero recuerdo haber leído ese libro con 16 años y ya en su momento me impactó, pero cuando me lo he releído, quizás uno de los libros que me he leído más, es una auténtica Hmm, maravilla, ¿no? Es decir, el que entiende un por qué no necesita un cómo y cómo hmm, desde un campo de concentración donde no cabe Mr. Wonderful, porque en Auschwitz no. no hay Mr. Wonderful y en la vida real a veces No, tampoco, a pesar de esto, hay una diferencia muy clara entre el no todo va a salir bien, como tú muy bien dices, y el saldré adelante. correcto. ¿Sabes? Y recuerdo cuando empezamos todo esto de la pandemia, al principio, Hmm, cuando salían los arcoíris, todo va a ir bien, Los todo va a ir bien. balcones. ¿Te acuerdas? A ver, sí, es Hmm, bonito porque estábamos en un momento en el que yo tenía uno justo delante de aquí, mi vecina, ¿no? Y incluso lo colgué en Instagram porque me levanté un día de abril, abrí la ventana y lo vi, ¿y qué quieres que te diga? Pues se me puso uno en la garganta y me gustó. Pero luego Sí. cuando vas viendo la realidad, no todo va a salir bien porque hay gente para la que no ha salido bien. Hmm, Pero creo que un mensaje resiliente es vamos a hacer todo lo posible para salir adelante, que no es lo mismo. Correcto. Es como, no te prometo que vas a estar bien, pero bueno, de alguna forma puedo decirte que intentaremos hacer lo posible para que lo llevemos lo mejor posible. Es decir, promesas que no se puedan cumplir, frases que tienen un punto motivante, pero lo que está claro es que se alejan mucho de la realidad y que generan mucho sufrimiento, ¿no? Con lo cual, ahora me viene un poco a la cabeza con el documental de Pau, que es un pedazo de No lo he documental. visto todavía. Mira, te voy a decir una cosa. Pues Lo sé, lo sé, lo sé. Y te voy a decir por qué. Hay dos motivos por los que no lo he visto. Principalmente porque el domingo tuve un directo con Ricard Pena, justo sí, de 9 a 10. Y claro, hay una parte también un poquito personal, ¿no? Os voy a hacer una ujú, pequeña confesión. A pesar de todo lo que he leído, lo voy a ver hoy o mañana, pero ujú, me daba miedo verlo. Estoy muy vulnerable en estos momentos ya, y siempre he sido una tía, mira, me entran hasta ganas de llorar porque llevo unas semanas francamente muy mal. Llevo 20 años en esto de la psicología y jamás me había afectado tanto como me está afectando ahora lo que estoy viendo a través de las pantallas porque yo me gusta tocar y abrazar a mis pacientes y compartir eso, ¿no? sí. Y estoy en un momento, estoy bien, ¿eh? No os preocupéis, soy resiliente, saldré adelante, ¿eh? Pero soy humana Y y a te veces, lo tienes que permitir, te lo tienes que permitir, ¿no? efectivamente, y lo estoy pasando un poquito mal con todo lo que llevo arrastrando desde marzo, con el seguimiento de los sanitarios y tal, ¿no? Y ahora, perdona que te he interrumpido, lo voy a ver, pero me daba miedo. Omaira, ¿tú lo has Ujú. visto? ¿Lo has visto Sí, tú? Y tengo la sí. sensación, fíjate lo que te digo, Yo qué lo he miedo se me visto, va a ir, pero...
Porque eso es un canto a la vida más que un canto a la Sí. muerte, fíjate lo que te digo. Sí, hay que estar preparado. Es decir, esto es como todo, ¿no? Ser resiliente también implica ser consciente del momento. No tenemos por qué tirarnos al toro de golpe. Es importante plantear en qué momento necesito, en qué momento está bien o siento que me apetece hacerlo. Es permitirte mucho. Y eso no Yo a Pau es para nadie Donés, en contra. ¿Tú lo conociste, Sonia? yo lo ¿Lo has conocí, llegado a conocer? yo lo conocí personalmente a Pau Donés, fue una persona, solo estuve con él 3 horas y media, un día. Y os voy a contar por qué. Hace unos años, una clínica de aquí de Barcelona y varios personajes más o menos conocidos de Cataluña, hicimos un libro que consistía en, nos llamaron a varias personas, entre ellos Pau Donés, para hacer un mini relato que iba a ir a un libro sobre el cáncer de mama. Todos los beneficios iban a la lucha contra el cáncer de mama y nos pedían que hiciéramos algún escrito personal si éramos mujeres y lo habíamos sufrido o alguna de la familia lo había sufrido o a pesar de no haberlo sufrido, qué cuento les podría haber o qué relato les podría ir bien, ¿no? Se hizo la presentación del libro y después de la presentación del libro, pues, bueno, típico, un pica pica, vas hablando y tal. Y en ese momento Sí. Pau ya estaba diagnosticado de cáncer. Y estoy hablando con él, ¿no? Le pregunté, bueno, ¿qué tal estás? Tal. Me lo contó breve tal y al minuto empezó a contarme los proyectos que tenía, el propósito que se había hecho de que iba a luchar contra esto, todo lo que pudiera, iba a intentar salir adelante y si finalmente no había sido así, que no pasaba nada, que él hubiera hecho todo lo que era necesario, que los médicos seguramente iban a poner lo mejor que tenían de su parte y con todo esto lo que te quiero decir es que cuando tú estás ahí, que afortunadamente tu vida te va bien, toda tu familia está bien, y sé que es un poco demagogia emocional, pero te vas quejando de, hostia, tú, vaya rollo que se me ha escapado el metro y ya te entra mala leche. Y te sientas a tomar una Coca-Cola y a comerte un sándwich de jamón con un tío que te cuenta esto, sales de ahí con la sensación, ostras, si él está así y te da ese discurso, tía, espabila, estás viva. Exacto. Y sana. Algo está pasando ahí, ¿no? Algo no estamos haciendo del todo bien. Me dio un chute tremendo. Además, bueno, cuando nos fuimos y tal, yo iba camino a coger un taxi o metro, no me acuerdo y tal, y salimos de ahí y cantamos La Flaca del camino del camino del Pisco Labis ese que hicimos al taxi. Estuvimos los dos ahí y dije, porfa, Pau, es que tengo un caprichín. Dice, dime. Es que te quiero escuchar cantar La Flaca. Y dice, venga, va, que te acompaño al taxi. Y empezó a cantar y la cantamos los dos. Fue una persona a la que conocí 3 horas y media y la verdad es que fue una experiencia. Dejar huella, ¿no? Qué bueno. Sí, porque, a ver, sus ojos, o sea, no sé cómo decirlo. Cuando una persona te habla de su enfermedad y de que con una naturalidad, pues mira, me van a operar, me han hecho esto, luego vendrá esto, luego vendrá lo otro, tal, y ves ese brillo en los ojos, ¿sabes el brillo que tienen las personas vitales? Sí, que quieren vivir. Que te queda. Entonces, por eso tampoco quería ver el documental de Pau, porque no estaba preparada, pero lo voy a ver este fin de semana. Este fin de semana lo veo seguro. Yo ya te comento, o sea, es un documental, un pedazo de documental, pero hay que permitirse cuándo verlo, ¿no? Hay que valorar cuando uno está preparado para hacerlo, sin prisa, o sea, creo que es algo para ver con tranquilidad, para reflexionar. Es un canto a la vida. Él ya lo dice desde la parte de la introducción, ¿no? Es un canto a la vida y pienso desde la parte de la resiliencia que es un buen ejemplo que podamos ver a nivel mediático, ¿no? Sabiendo que no es propio de unas pocas personas, sino que de todas. Pero es cierto que él tenía un sentido de vida muy amplio. Él tenía a su hija, es decir, tenía ahí una importante red de apoyo. Todo eso favorece la resiliencia. No solo es tanto lo que parte de uno mismo de dentro,
sino también lo que está a nuestro alrededor, los recursos de los que disponemos. El hecho de tener a alguien cerca que te cuide, el poder acudir a un hospital, el tener un equipo de médicos que se preocupen por ti, todo ese tipo de factores influyen en tu capacidad de hacer frente a la situación. No O sea, todo que depende de consideras ti. eso. Mira, te agradezco que digas esto, ¿no? Porque, a ver, Omaira, ¿qué opinas tú cuando el mensaje que se lanza Ujú. para ser resiliente es: tú puedes con todo y con la actitud, solo con la actitud puedes conseguir lo que quieras? Dime tu opinión, por favor. ¿Eso es resiliencia? Ujú. No, para mí no. Para Vale. mí es un poco la antesala del sufrimiento emocional, porque lejos de un curso motivante, que entiendo que haya ocasiones en donde sobre todo la familia, la gente que nos quiere, podamos intentar hacer que la persona salga adelante o animarla, al final no todo depende de ti y está bien que no todo dependa de ti, porque para eso estamos los psicólogos, por ejemplo, que somos también un recurso de resiliencia. Es algo, como están diciendo por ahí, tóxico, ¿no? Es algo contraproducente. Necesitamos dejarnos ayudar muchas veces, necesitamos desarrollar herramientas que por nosotros mismos no somos capaces y eso está bien. Yo siempre le digo a mis pacientes, cuando me dicen, qué bien, Omaira, que, por ejemplo, he dado el paso, ¿no? de ir a consulta y me estoy dando cuenta de que puedo movilizar cosas para estar mejor. Sin embargo, he estado esperando mucho pensando que yo solo podía. Y yo siempre les traslado el mismo ejemplo. Un cirujano podría operarse a sí mismo, No, por ejemplo. no. Con lo cual, quizá el punto de la resiliencia sería ese, ¿no? El plantear, está bien que no pueda. Y por ello es importante tener a alguien cerca. Desde los estudios de la resiliencia, un poco también poniéndonos en versión científica, sí que recomiendo mucho para aquellas personas que os interese el tema de la psicología positiva. Ojo, la psicología positiva no son los mundos de Yuppie, No, es una cuestión es de... Seligman, es el señor Seligman. Exacto, es el señor Seligman, ¿vale? Entonces, ya nos dicen, ¿no? Desde esa parte de la resiliencia, que los niños, por ejemplo, que han pasado por situaciones altamente traumáticas o impactantes, han tenido una pieza fundamental y es un tutor de vida. Es decir, una persona que ha ejercido de guía. Si tú tienes a alguien que de alguna forma ejerza de reflejo, de espejo, que esté ahí, con más facilidad, con más probabilidad podrás llevar a cabo, desarrollar tus propias capacidades. Es decir, yo no contemplo la resiliencia como una asignatura única de desarrollo individual. La contemplo como un desarrollo totalmente holístico, como algo que implica no solo lo individual, sino también lo social. Sin ello estamos perdidos. Es decir, una persona no puede tirar de un carro constantemente. Llegará a unos No. metros, llegará a unos kilómetros, pero al Es que, final es ella que sola no estoy puede. completamente de acuerdo contigo. Además, fíjate que dice Jorge Riera Jazz, que lo he apuntado aquí: menuda carga si todo depende de ti. Qué gran verdad. Exacto, Qué gran así verdad. es. Porque además, tú y yo somos psicólogas, nos dedicamos a lo que nos dedicamos y desgraciadamente sabes que nuestra profesión es una de las que más sufre el llamado intrusismo profesional. Ujú, Entonces, hay un montón de personas que sin ser psicólogas o incluso algunos psicólogos que digamos que ujú. pues que no están ejerciendo la psicología tal como nos la enseñaron en la universidad, ¿no? La facultad. Ujú, Efectivamente, dan ese mensaje de una manera u otra de que todo lo que te ocurre empieza y acaba en ti, culpabilizándote si las cosas no van bien o responsabilizándote al 100%, de la misma manera que cuando quieres salir del atolladero, si todo depende de ujú. ti y no sales de ahí, es o porque no pones demasiado interés o porque no te has esforzado suficiente. Y Exacto. y creo que eso, como tú muy bien has dicho al principio, más que aliviar, lo que supone es meter en esa persona, meterla en el camino del sufrimiento psicológico. Ujú. Y eso, Totalmente. Mayra, no es algo ajeno ni poco frecuente, y lo sabes. No, no, al contrario, al contrario. Yo estuve un tiempo trabajando en oncología y Ah, realmente fíjate. que, bueno, en el área de cuidados paliativos, ¿no? O sea, creo que es la sala, o sea, la antesala, digamos, ahí de
de mayor sufrimiento posible, tanto para las personas que lo están viviendo como para los profesionales que estamos ahí. Y realmente el concepto de culpabilidad se manejaba mucho, ¿no? He hecho algo malo, o sea, para estar aquí, para recaer en esta situación, ¿en qué he fallado? Y realmente ahí es un trabajo potente, ¿no? De favorecer el alivio en las personas, en muchos casos favorecer también el final de la vida, que es otro de los ítems que teníamos ahí, ¿no? De qué relación existe entre la resiliencia y la espiritualidad. Ay, pues mira, Es un temazo. me interesa este tema, Omaira, introdúcelo un poco. ¿Qué puntos de unión hay ahí? Vale. Cuando hablamos de espiritualidad, a diferencia de muchas veces lo que podemos pensar, no es solo religión, no es creencia religiosa, no es asistir a misa los domingos, que también, sino es la trascendencia, es tener un sentido de vida, como lo que hemos indicado antes, es dejar un legado. Y realmente el tener ese objetivo marcado, aunque sea al final de tus días, es lo que te va a permitir encarar tu presente. Es lo que te va a permitir ensanchar. Y tuve una maestra muy buena en paliativos que me enseñó a pensar de otra forma, ¿no? Ante la vida. Me dijo, cuando estás en paliativos no se trata de alargar la vida, se trata de ensanchar la vida. Y eso es una idea que no lo hacemos habitualmente, no ensanchamos nuestra vida, solo queremos alargar. ¿Qué es ensanchar la vida, Omaira? Es como permitirte agrandarte esa calidad de vida, disfrutar mucho del momento, aunque sepas que lógicamente te quedan pocos días y es un nivel de sufrimiento enorme, dejar las cosas cerradas, es decir, permitirte finalizar las cosas dentro de lo posible, aunque suene utópico, como con la mayor serenidad posible, con tu gente. Y en la vida cotidiana no nos ensanchamos la vida. Es decir, vivimos en una sociedad competitiva, estresante, siempre tenemos cosas que hacer, ¿no? Viktor Frankl decía que tenemos como una neurosis colectiva, ¿no? De siempre hay necesidades nuevas, rompemos la pirámide de Maslow, nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, y es cierto, y más en nuestra sociedad, ¿no? Con lo cual, pienso que esa frase a mí me llenó mucho. Ensancha tu vida. No la dirijas tanto a alargar la vida como una persecución constante de objetivos, porque Pues ahí es cuando nos vamos a perder. me lo estoy apuntando. Ensanchar la vida me parece un lema estupendo. Y además, fíjate también, dentro de lo que tú me estás contando, y habiendo estado tú en oncología, ¿no? Que hace mucho, bueno, muchos no, tampoco tantos, que si no os vais a pensar que soy más vieja que el pan con aceite. Hace unos cuantos años atendí a una enfermera que estaba en cuidados paliativos cuando todavía lo de cuidados paliativos no estaba muy asentado y sabes de qué hablo. Y entonces ella me contó, que además luego coincidió con una cosa que leí en un libro. Me dijo, Sonia, porque donde quiero llegar es, no quiero focalizar tanto en la persona que se está yendo, que sí, sino en la resiliencia de la persona que se queda, que tiene que asumir la pérdida. Y ella me decía, Sonia, ¿sabes que muchas veces las personas que están aquí, que es cuestión de horas y tal, se van cuando sus familiares han ido a la cafetería porque sus familiares no les dejan marchar? Y eso me quedó absolutamente grabado, Mayra, te lo juro que tenía 20 y pocos años y me quedó grabado aquí, que dije, fue de mis primeras pacientes y pensé, hostia, cuánta verdad, cuánta verdad. Y en ese sentido os lo digo porque, y te lo digo porque creo que ser resiliente cuando estás acompañando o cuando eres familiar de una persona que sabes que se va a morir. Muchas personas se han tenido que despedir de seres queridos a través de pantallas, desgraciadamente, con todo lo que estamos viviendo. Y parte de la resiliencia también implica que desde la tristeza y el romperme y destrozarme por dentro, porque ya no vas a estar conmigo, es poderte decir, vete tranquilo, gracias por todo, te he querido, te vamos a seguir queriendo, ¿de acuerdo? Pero si te tienes que ir, vete, que vamos a estar bien. Y eso también es resiliente, porque el no te vayas, no nos dejes, por favor, en muchas ocasiones es una presión para la persona que lo está pasando mal, que no le deja hacer ese tránsito. No sé si estás de acuerdo conmigo con esto. Estoy totalmente de acuerdo. Es que ser resiliente implica dejar ir muchas veces, tanto física como no físicamente. Sí, implica saber lidiar con los apegos, ¿no? También.
Es decir, Efectivamente. no generar relaciones con apegos inseguros, sino el favorecer y ser capaz de decir adiós. Es decir, nosotros no nos han educado en la pedagogía de la muerte. No, Desde nuestra profesión intentamos ir a institutos, a colegios, para entender y demostrar a los docentes que es importante y que eso es un sinónimo de educación emocional. El permitir desarrollar inteligentemente a estos chavales o a estos pequeños, ¿no? Con conceptos como estos, o sea, son necesarios. Y totalmente. sin embargo, nos cuesta muchísimo decir adiós. Además, la persona, como tú decías, ¿no? Yo lo que más se veía era que experimenta lo que se llama ansiedad existencial, no querer seguir. Es decir, es como de, me hacen falta, estoy aquí, siento como una carga importante, no me puedo ir. Y es sí, o sea, curiosamente suele coincidir con momentos en donde la familia ya no está. Y pienso que muchas veces es por eso mismo, ¿no? O incluso cuando hay una espera, cuando hay un nieto que tiene que llegar de un viaje, cuando hay alguien que tiene que volver, es como de qué curioso, ¿no? Quizá no sea tan curioso, pero nos queda trabajo en esa parte, ¿no? En la psicología tenemos trabajo, en la parte educativa tenemos trabajo para enseñarnos a vivir de una forma resiliente y inculcar ello. Es importante. Me ha gustado mucho, y ahora que también hablamos un poco de partidas, de despedidas, que es lo que yo peor llevo en esta vida, las despedidas, sobre todo físicas, ¿no? El hecho de saber que esa persona va a permanecer siempre dentro de ti en tu vida, pero a la que no vas a poder volver a ver. Yo todavía con eso me llevo francamente mal. Pero hay dos cosas que me ha gustado que me ampliaras un poco más, y es cuando decías ese sentido de trascendencia y legado, ¿no? ¿Qué relación puede tener con la resiliencia, Omaira? Cuando hablamos de trascendencia desde la espiritualidad, nos estamos refiriendo a quitar una parte egoísta del ser humano. Es decir, es un poco a tope la inteligencia emocional, es el punto de equilibrio. Es como de, vamos a ver, cuando uno es más joven, quiere un coche, quiere una casa, quiere un perro, quiere un bebé, quiere una buena estabilidad económica. Una PlayStation. Una PlayStation cuando son más jóvenes, ¿no? Yo qué sé, queremos un montón de historias, pero cuando llegas a este punto tan jodido como es ver a cara a la muerte, ahí es cuando dices, tía, igual ya no quiero todo eso. Igual he aprendido que está bien desvincularme, entre comillas, de mí mismo y permitir que otras cosas aparezcan o darles más visibilidad. Quizá, pues bueno, contemplar un amanecer, ¿no? Es que me viene Paudones ahí a tope, pero es así, es decir, es como enfocarte directamente en la vida y quitarte esa parte más egoísta o más eh, egocéntrica del ser humano, ¿no? Que todos tenemos ahí. Esa es Recuerdo la parte ahora, trascendental. ahora que mencionas a Pau Donés, recuerdo cuando en su momento, no sé si fue en septiembre o octubre, y Jordi Evo le hizo la promo porque este documental se estrenó en cine, ¿recordáis? Y ahora afortunadamente lo podemos ver en televisión. Me ha venido a la cabeza ahora un momento en que no sé qué pregunta le dice Jordi Évole, pero dice, ¿tienes miedo? Y Pau dice, ¿miedo? O sea, sabe que le quedan, porque además, pobre, el hilo de voz que tiene es escalofriante, ¿no? Pobre, ves realmente que es que se le está escapando la vida, ¿no? Sí. Pero me llamó mucho la atención, no sé por qué me ha venido a la cabeza y si crees tú que puede estar relacionado con lo que decías. Porque cuando uno sabe que va a morir y eso es irreversible, de los que estamos muy vivos y afortunadamente, toco madera, muy sanos, la muerte nos da muchísimo miedo porque no se nos ha educado en esa cultura de lo que estabas hablando ahora, ¿no? Pero ¿en qué estado de serenidad y de bienestar tiene que estar una persona incluso cuando está a punto de morir? Y alguien le pregunta, ¿tienes miedo? Y Pau dice, ¿miedo? No. ¿Miedo a qué? Dice, ¿no? O algo así. Es que no recuerdo. Recuerdo un poco la intro, ¿no? ¿Qué crees que quería decir con eso cuando...? Porque eso yo creo que es la auténtica resiliencia, ¿eh? Sí. Yo pienso que cuando él dice eso, luego también hay una parte que eso lo podréis ver en el documental, que él dice, quizá lo que me genera un poco más de intranquilidad es el sufrimiento, el patiment, ¿no? El De patimen. decir, hostia, el que esté controlando los síntomas, el que no tenga dolor, y eso es algo muy común, es decir, está claro que tenemos como dos momentos de miedo, el miedo al vacío, a la nada, esa parte, ¿no? De que decíamos antes, que rompe con la trascendentalidad, porque ahí es cuando aún nos estamos aferrando desde un punto de vista
más egocéntrico, pero muy humano. Y luego está la parte de que sé que va a llegar ese momento y necesito no sufrir ni que los que están a mi alrededor me vean en una forma distorsionada y que se apenen en este Yo, sufrir, ¿no? fíjate, no sé si me lo da la edad, tampoco soy tan mayor, ostras, que entro dentro de los márgenes, entré en AstraZeneca, o sea, tampoco soy tan mayor, ¿eh? Yo también. Ah, somos, somos del grupo Veremos qué tal. somos el grupo AstraZeneca. Lo que te quería decir es que durante todo este año sí que he tenido muy presente, tuve la desgracia y la suerte de que mi padre le pudieran dar el alta. Mi padre estuvo ingresado por neumonía, por COVID del 30 de octubre al 6 de noviembre. Mi madre también lo cogió y en esos días te puedo asegurar que ni dormí, ni comí y lloré lo que no he llorado en mi vida, porque el hecho de pensar que mi padre se iba, yo creía que yo iba a ser incapaz de poder encajar eso. Pero os digo una cosa, ¿eh? Cuando tú visualizas que a tu padre le puede pasar algo, tu mente no lo encaja. Pero cuando tu padre está en esa situación, te salen fuerzas, ánimos y una energía que no sabes, con perdón, dónde coño estaba, pero sale. Sí, sí. Pero sale. Y además él ahí nos dio una lección quizá mucho más importante para nosotros que lo que nosotros le podíamos aportar en ese momento. Me recordó mi padre un momento... Por un momento me recordó un pasaje de la película de La vida es bella, cuando le llamó mi sobrino Pau, que tiene 11 años, y él estaba en el hospital. Y Pau le dijo, Pau, pobrecito, estaba un poco asustado, no, ya yo, porque le contamos las cosas tal como son, o sea, le dijimos, Pau, esto y esto y esto, que es un tema del que quieres, si quieres algún día también hablaremos, ¿no? Esa tendencia a no contarle a los niños las cosas como son. Y recuerdo que en esa conversación, a ver, que se ha cortado, ¿me escuchas? Sí, ahora, Vale. sí. En esa conversación mi padre dijo, Pau, ¿qué tal? Ya, yo, ¿cómo estás? Estoy aquí en un hotel de 3 estrellas y madre mía, y me traen de comer y me traen de desayunar y estoy ya contento porque está a punto de venirme la bandeja de comer. O sea, y mi padre siempre ha sido un hombre hipocondríaco, con cierta... Fíjate. Con esa ansiedad anticipatoria de sí. Y me dio un ejemplo de resiliencia. Él a mí, que francamente me quedé a lo que iba es que esos días yo era muy consciente de la muerte, pero a mí lo que realmente me asustaba, porque luego pensé yo, y si yo me muriera, yo no me quiero morir evidentemente por nada del mundo, pero si yo muriera mañana, Omaira, yo estoy muy agradecida a la vida que he tenido y a la gente que me ha tocado, la gente con la que me ha tocado compartir la vida. Yo no me quiero morir, ¿de acuerdo? Pero lo que me aterra es pensar el sufrimiento que voy a dejar en los que se quedan. Eso sí que no lo llevo bien. Que tampoco seré consciente o no soy creyente. Yo creo que cuando me muera me voy a morir, ¿no? Pero ese sufrimiento que dejas en los demás y creo, de una manera u otra, que la resiliencia también implica que los que se queden, por el amor que han tenido a esa persona que se va, evidentemente tienen que mantenerla en recuerdo, cultivar su legado, es un poco la filosofía de Coco, ¿no? Mientras te recuerde no te vas a morir nunca, ¿no? Pero hay momentos en los que todo esto venía a por lo del principio, ¿no? Hay momentos en los que puedes llegar a ser resiliente, incluso en las peores circunstancias, incluso más resiliente crees que es de lo que te crees que podrías haber sido cuando te imaginabas esa situación. No sé si estás de acuerdo conmigo. A veces la resiliencia también se activa cuando no queda otra que ser resiliente. Sí, es decir, es aparte de la parte química, ¿no? Del subidón que tenemos de adrenalina por comernos la vida y por continuar, pero sí es cierto que en los últimos momentos o en los momentos complicados que estamos ahí al borde del abismo, hay algo que nos cambia el chip. Y generalmente suele ser un motivo. En el caso de tu padre entiendo que fue pues su nieto, ¿no? Pues cómo le voy a decir a mi nieto que no esté bien o que esté asustado, que en ocasiones también está bien. Quiero decir, esto también entra dentro de lo que decíamos muchas veces de educación emocional. Pues si tienes que llorar, lloras, si tienes que estar enfadado, pues pega un golpe en la mesa. Claro, Pero porque lo primero que sucedió es que yo llevo a mi padre al centro de salud
le hacen una prueba de antígeno y es negativa, pero la saturación no está bien. Y claro, estábamos en un momento en el que el protocolo es saturación no está bien, placa presenta neumonía, te tengo que llevar al hospital, tu hija no te puede acompañar en la ambulancia, tu mujer tampoco, tienes que subir solo, vosotros no podéis entrar en el hospital y ya os llamaremos. Y en ese momento estaba yo con mi padre en el centro de salud, mi padre y yo, en ese momento mi padre se derrumba, llora, y en ese momento lloro yo. Y yo, fíjate tú que ya me conoces, pidiendo disculpas a la doctora y tal, perdón y tal. Dice, ¿tú me vas a pedir perdón a mí porque estás llorando tú con todo lo que estás diciendo? Y mi padre también, para que veas un poco el peso de la educación, lo siento y tal. Y la doctora nos dijo, a ver, la neumonía es muy leve y tal, y venga Luis, que vas a salir adelante, vamos a hacer todo lo posible para que salgas adelante, tu neumonía está aquí y la intubación está a 4 calles, o sea, no te vamos a intubar, pero por seguridad quiero que vayas, tal, tal, tal. Y nos dijo, lo que no hubiera entendido es que tras lo que os acabo de decir, no hubiera visto esta respuesta. Claro que sí. Esto es lo que no hubiera entendido. Que me hubieras dicho, pues vale, mi padre se va a una ambulancia, vale, pues esto es lo que no hubiera entendido. O sea, esta es la respuesta. Dice, esto implica el primer paso de contacto con la realidad que os va a permitir salir adelante. Hostia, me pegó un chute la doctora, un chute que también desde aquí se lo agradezco, doctora Ilenia García, que además es muy amiga mía. Y para mí eso fue el principio de venga, pa'lante. De la misma manera que si tiene que pasar lo que tiene que pasar, sucederá y también lo tendremos que afrontar. Pero de entrada la visión es optimista porque no quiero que se me vaya y espero que hagan todo lo posible para que no sea así. Pero la resiliencia a veces también implica que vas oscilando entre el pozo más oscuro de Dios mío, no hay solución y qué va a pasar, y luego va subiendo, que no es lineal, es decir, que uno no es resiliente desde el primer momento. No. Y venga, va, eso también es importante de remarcar, ¿no? Porque respecto a este tema, Omaira, ¿tú qué mitos crees que hay alrededor de la resiliencia? Buah, hay muchísimos, ¿eh? O sea, aparte de lo que hemos ido hablando de lo de que todo irá bien, de que tú puedes con todo, también está esa parte de que a veces se confunde, esto ya es una cuestión más conceptual, se confunde con el crecimiento postraumático. En mi opinión, la resiliencia es un poco ver de qué forma puedo encajar. O sea, es un término que viene de la metalurgia, ¿no? De decir, pues bueno, sí, de la física, golpear, es verdad, correcto. Es verdad. Entonces me voy adaptando como una esponja, pero el objetivo en sí mismo no es aprender, al menos no ahora. No es salir fortalecido. Y fíjate que es una definición que se gasta muchísimo y que muchos autores lo mueven y desde la psicología se entiende, pero de la parte que yo he estado investigando y desde la parte de la universidad, cuando estuve en aquel momento pues trabajando el tema, ¿no? Yo lo que me di cuenta realmente es que la resiliencia es la capacidad de adaptar los golpes, esa oscilación, ¿no? Que tú dices, ¿no? Ese proceso de encarar la situación, pero no con un objetivo claro de crecer, que el crecer viene después. Claro. Si tiene que llegar, es decir, el aprendizaje viene después, si tiene que llegar, es un poco pues desde la parte de oncología, por ejemplo, cáncer de mama, es que lo primero no es ver realmente qué pasará después, aunque es una necesidad responder. Lo primero ahora es un poco como tu padre, ¿no? Es decir, vamos a atenderte, Luis, vamos a ver qué se puede hacer y la respuesta totalmente adaptativa de llorar, porque en ese momento necesito entender la situación. Entonces, quizá uno de los mitos es que ser resiliente es ser exitoso. No estoy de acuerdo. No, porque además ser resiliente implica... No. Estoy de acuerdo contigo, porque fíjate que es muy curioso que lo hayas mencionado lo de la metalurgia, porque realmente en el ámbito de la física la resiliencia se aplica a la capacidad de los materiales de volver a su forma original después de haber estado golpeados. Es decir, resiliencia implica que si yo fuera un material me voy a deformar. Sí. Y la resiliencia en realidad no es impedir que me deforme, sino que recupere la forma original antes del hostiazo que me ha dado la vida. Exacto. Que las cicatrices las vas a llevar ahí. Efectivamente, pero efectivamente.
puedes Mira, continuar. mira, Ángel Arroyo, Sí. no sé si sabes quién es. Ángel Arroyo trabajaba en ISEP Valencia, pero ya está jubilado Ah, y vive la buena vida. Mira que nos pregunta, a ver si le puedes responder. ¿Ser resiliente es ser pragmático? ¿Qué crees, Omaira? yo creo que no del todo. Vale. Yo pienso simplemente que es ser consciente, es dejarse ayudar y favorecer movimientos en este ajedrez de la vida, pero no es ser totalmente pragmático. No es encontrar un objetivo claro, de decir, si hago A más B, esto me va a resultar C. No siempre se tiene la certeza de que las cosas van a salir como uno quiere. Los pasos que uno hace ante la resiliencia no se sabe si van a ser certeros, pero se sabe que hay que continuar en ello. Es un poco, es también una actitud pro vida, un canto a la vida, ¿no? Es decir, pues bueno, ¿qué tengo que movilizar para poder encajar este golpe? Sé que puede parecer una parte más pragmática, ¿no? Puede que tenga un sentido pragmático al definirlo así, pero no somos conscientes quizá del sentido pragmático cuando estamos ejerciendo nuestra capacidad resiliente. No lo planteamos desde un punto de vista estratégico del todo. Ahora te voy a hacer sonreír porque no sé por qué me ha venido a la cabeza un personaje que creo que cierta resiliencia tiene. Un personaje que tú y yo adoramos, tú más que yo. Harry Potter. ¿Qué te ¿Qué voy me a, vas a decir? qué te voy a contar a ti? ¿Qué te voy a contar a ti de Harry Potter? Que eres un amante de Harry Potter igual que yo. Pero fíjate, no sé por qué me ha Sí. venido a la cabeza, porque recuerdo una vez en una terapia de un niño, con un niño que Mm, utilicé Harry Potter, ¿no? A Harry Potter le dan por todos lados. mm, Harry Potter cae. Harry Potter se hunde. Harry Potter, cuando llega un momento que cree que Voldemort ya, que lo va a aniquilar, que se va a ir sí. todo al carajo y tal, pero con esa carita de inocencia, claro que él tiene la magia que nosotros no tenemos, ¿no? Pero fíjate que es un personaje que recibe y recibe y recibe, se deforma y vuelve otra vez y Mm, resurge otra vez. Te lo digo porque a veces la resiliencia también tiene algo que ver con esa perseverancia mm, de creer en uno mismo y de querer acabar con esas cosas que nos están un poquito perturbando, siendo muy conscientes que habrá momentos en que yo corro el peligro de no poder superar esa situación. Y te mm, lo digo porque uno de los mitos que considero yo acerca de la resiliencia es una creencia errónea, es creer que ser resiliente implica que uno no se siente mal cuando pasan cosas malas y de que lo lleva todo. No hay mal que por bien no venga, que eso no es resiliencia. no, Dice, no, eso es dice Jorge, autoengañarnos, ¿no? efectivamente, mira que dice Jorge Riera Jazz. Y Harry Potter tiene un buen colchón de amistades que amortiguan. Sí, claro, tiene a Hermione, sí, Claro. tiene un montón de Y, compañeros. y fíjate, Sonia, en el caso de Harry Potter, de la parte de la literatura, si reflejamos un poco las obras, todos los libros, siempre tiene un tutor de guía, siempre tiene Es una verdad, figura es verdad. que le acompaña, o sea, de una forma u otra le acompaña, le da el impulso que necesita en el mal momento, aun cuando él cree que no puede hacerlo. Y eso es algo que se refleja en la resiliencia. Es decir, de lo que decíamos antes, es que no está en mí. O sea, la resiliencia no es una magia interna, un poder que tengo que desarrollar solo por mí No es, mismo. so- Es no que es es más, un, no es un oculum reparum, no. pero una pregunta, si alguien no tuviera ese tutor o esa guía, entonces no Ujú. podría ser resiliente, Omaira. Podría, pero realmente el trayecto sería más complicado. Es posible que en el proceso de su vida tuviera momentos muy jodidos, es decir, pues quizá coqueteara con drogas, tuviera relaciones, quizá pues eso en escenarios de violencia doméstica. Habría una probabilidad de que eso pudiera ocurrir. Está muy bien No que sé, está muy bien que hagas ese apunte de que implica también que haya un tutor y una guía, porque otro de los mitos acerca de la resiliencia que creo que tenemos que desterrar es creer que el que es resiliente no necesita la ayuda de los demás. ahí rompemos directamente con esa creencia. Es decir, claro que se necesita ayuda de los demás. Pero está extendida, ¿eh? Sí, sí, es como todo está en ti. Si tú quieres, tú puedes. No me gusta nada esa frase. No siempre puedes.
Y está bien no poder. Es decir, pues quizá es importante enfocar aquello hacia lo que quieres y ver realmente cuáles son tus expectativas, ¿no? Es ajustar un poco. Todo ese trabajo al final es resiliencia. Yo cuando lo trabajo con mis alumnos, que de aquí le doy un saludo a todos los que puedan conectarse, son gente muy mayor, gente con la que estamos dando teleclases, que digo yo, de asistencia a distancia, para que no dejen de trabajar, de relacionarse de una forma u otra. Y aún en ese caso, es importante el siempre continuar, el tener un objetivo de vida, eh, no sé, ganas de seguir aprendiendo, el tener una serie de valores que lógicamente se pueden reforzar. Ahí ponen, yo creo que en la vida, ¿no? Esa figura o guía es fundamental. Sí, yo también lo pienso. Porque, a ver, una cosa y también un poco antes de pasar a otra cuestión. ¿Qué opinas tú? Porque yo creo que es otro mito que tendríamos que desterrar hoy, ¿no? ¿Qué opinas tú de Mm. aquellos que dicen que el que no tiene resiliencia es débil? Mm, La verdad es que es una frase muy, muy tóxica, es decir, es una frase que genera mucho sufrimiento. Para mí no es un sinónimo de ser débil, simplemente es que no estás preparado, no tienes las herramientas necesarias para poderlo llevar a cabo. O no crees que te las tengas. Es decir, ya decíamos antes que uno no es que nazca o se haga resiliente. Partimos ya con una resiliencia desde las edades más tempranas y solo nos queda que entrenarlas. Son habilidades, es aprendizaje y aunque en la vida no implica, si pudiéramos medir lo que, bueno, hay pruebas, ¿no? Hay test para valorar la resiliencia fluctúa, es decir, no es una dimensión constante en tu vida, con lo cual yo diría que no puede equipararse a un concepto de ser débil o de ser vulnerable, porque creo que eso es condenarnos, es Pero, no, limitarnos. pero no te parecerá nada extraño, que no quiere decir que no te escandalice, en cuántas ocasiones hemos visto que alguien dice, este tío es débil, no tiene Sí. resiliencia o no es resiliente, porque Mm. es que lo has definido perfectísimamente. A ver, la resiliencia, creo yo, no es algo que uno tiene o no tiene, es una habilidad. Y como cualquier otra habilidad, es necesario que haya una práctica para desarrollarla, para mantenerla, pero al mismo tiempo también un aprendizaje. Entonces, uno Sí. puede nacer con cierta resiliencia, pero yo creo que a lo largo de la vida vas aprendiendo, ¿no? Y en esta Mm. dirección, Omaira, ¿cómo se enseña a ser resiliente? ¿Cómo se Pues un educa o poco. cómo se psicoeduca en la resiliencia? ¿Qué, mm, qué haces en estas teleclases que me ha llamado la atención y me interesa muchísimo lo que hacéis? sí. En el caso de la gente mayor, ya sabes que nosotros trabajamos en diferentes áreas, ¿no? En el caso de la gente mayor, primero lo que hacemos es conectarlos con sus redes sociales, redes de apoyo, porque son personas que muchas veces son viudas, viven solas y lo que favorecemos es el dar el reflejo de que estamos ahí, de que es importante continuar en activo, el que pueden tener objetivos de vida, aun cuando ya estén jubilados. Es reflejarles mucho esa posibilidad. Yo en clase les digo, hay una palabra que no me gusta, porque hay personas que también, pues bueno, necesitan mucha parte de apoyo, son personas mayores y como decíamos a veces están solas y necesitan mucha cercanía, mucho afecto. Y yo siempre les digo en clase, hay una palabra que no me gusta, aunque os la podéis permitir, y es la de no puedo. Inténtalo. Es decir, está bien que no puedas, pero quiero ver hasta dónde podemos llegar. No nos pongamos el límite de forma directa. Y eso es algo que a ellos les gusta. Es una forma de cambiar el lenguaje. No distorsionarlo, no. Mira, otro concepto que me viene mucho a la cabeza, el optimismo inteligente. El optimista inteligente no es aquel, ¿no? que plantea el mundo de color rosa o que es un bobalicón, como socialmente se entiende mal, ¿no? De este no, como parece que no se va a dar cuenta, este sufrirá poco, pobre. No, el optimista inteligente es el que tiene una esperanza ajustada a la realidad. Y con las personas mayores intentamos ajustar eso, intentamos que tengan una visión En el caso de los adolescentes, quizás tú
rama a tope, ¿no? La parte más joven, cuando estamos en institutos y hacemos formación para el profesorado, hacemos talleres, ahí la resiliencia yo creo que aunque la familia tiene un peso fundamental en esa parte de educación emocional, que yo lo entiendo así, o sea, para mí la resiliencia es autocuidado, es habilidades para la vida, es inculcar valores prosociales, es favorecer estrategias de gestión emocional, todo ese tipo de herramientas que digo yo, ¿no? En una caja de herramientas pues entraría todo eso para favorecer la resiliencia. Nosotros es como lo que llevamos a las aulas, para recordar a los docentes incluso con el riesgo que tienen de posible trabajar la resiliencia. Con los jóvenes, pues quizá esos programas que hay de prevención a nivel de drogas, también de suicidio, todo ese tipo de estrategias son resiliencia. Es decir, la resiliencia no es algo nuevo, es decir, no es algo que parte de la nada. Y bueno, pues una forma de psicoeducar en resiliencia sería trabajando varios frentes. Y esos frentes son afines a la educación emocional. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo porque cuando yo intento hacer psicoeducación en resiliencia con la gente joven, sobre todo, yo sigo un poco unas pautas, ¿no? Que creo que también son interesantes en ese sentido. Yo siempre he creído que hay que enseñar a ser resilientes desde la más primera infancia, dando una autonomía gradual a los niños. Es decir, porque Correcto. una de las claves para hacer a los niños resilientes es ayuda, pero no le resuelvas, no se lo hagas, que lo haga él. Correcto. Porque el día de mañana, y tú eres esa guía que está ahí para decirle cómo hacer las cosas o cómo no, o si va bien o no, pero no lo hagas por él, porque si no, entonces Exacto. luego será muy difícil que sea resiliente. Y otra de las claves también es hacerle entender a la gente más jovencita, o no tan jovencita, cuando hablamos de psicoeducación en resiliencia, que huyan del victimismo, ¿no? Uno de los enemigos de la resiliencia, Omaira, es el victimismo. Una cosa es que seas víctima y ahí te legitimo como víctima de un abuso, de un acoso. Esto lo tengo más claro que el agua. Pero cuando las cosas vienen mal dadas, no fomentar el victimismo puede hacer que esa persona, digamos que encienda el motor para salir de ahí y adopte un papel activo ante la dificultad. Porque el victimismo te ancla y no te permite desarrollar esa capacidad, esa habilidad de poder ser resiliente. Y una de las cuestiones fundamentales para mí es, desde bien pequeños, mostrar siempre confianza en esa persona. Porque si esa persona nace en un entorno en el que desde bien pequeñito se ha confiado en él, cuando tenga que hacer frente a algo, confiará en él mismo. Y ese ingrediente es básico para poder ser resiliente. Y sobre todo, huir de la sobreprotección y de la evitación del sufrimiento. Totalmente. Porque tenemos una tendencia a sobreproteger, fíjate tú. Esto es antirresiliencia. Dáselo que no sufra, dáselo que no se enfade, no le quites eso que si no se va a sentir mal. Pan para hoy, hambre para mañana, porque ese niño cuando sea adulto y vengan mal dadas, si yo lo he educado en la habitación del sufrimiento, no va a saber sufrir. Y cuando venga momentos en los que desgraciadamente tenemos que sufrir en la vida, no tendrá habilidades para poderle hacer frente. Por eso es importante que tendría que haber un programa desde la primera infancia en muchísimos colegios para ayudar a ser un poco a los niños a que sean más resilientes. Y evidentemente, una cosa fundamental que está en manos de todos es que cuando uno es resiliente, creo que contribuimos a que el mundo cada vez sea mejor. Adultos en ese sentido más funcionales, ¿no? Más felices. Efectivamente, la resiliencia es una habilidad que yo pongo encima de la mesa para salir adelante en movimientos adversos y un poco como dice la física, ¿no? Para recuperar esa forma original que tenía después del mazazo que me ha pegado la vida. Pero al mismo tiempo siendo
resilientes, contribuimos a que los demás también lo puedan ser y contribuimos a que el mundo sea pues, un lugar mejor, porque hay una cosa que es absolutamente indiscutible respecto a la función que tenemos los adultos con los niños que nos miran, ¿no? Y los niños que nos observan. El ejemplo arrastra y no hay mejor educación que educar en el ejemplo. Entonces, si ves... Eso me recordaba, Sonia, de lo que hemos dicho antes de esos mitos, ¿no? De esa parte socialmente mal vista, la resiliencia. Es importante que se sepa. Cuando educamos en resiliencia no estamos educando a niños duros o a niños efectivamente. Inquebrantables. Es decir, estamos educando simplemente, pues bueno, a niños felices, niños con capacidades para ser adultos en un futuro, pues que sean capaces de adaptarse, pero no indestructibles. Es decir, la resiliencia se malentiende cuando se habla de dureza. No es resistencia, o sea, es aceptación, es adaptación, pero no es, pues eso, soy impasible ante la vida, que te da igual, o al mismo tiempo, pues bueno, no es educar en esa parte, para nada. Sí, porque tienes muchísima razón con lo que acabas de decir, porque uno de los mitos precisamente es el hecho de creer que tener resiliencia quiere decir que yo no soy capaz ni de empatizar ni de simpatizar cuando los otros están mal, porque soy como tú has dicho, ¿no? Como Iron Man, que ante cualquier adversidad puedo estar, vamos, súper preparada para hacer frente a todo. Al contrario, creo que precisamente desde la empatía hacia los demás tienes esa capacidad de poder ver lo mal que lo están pasando y cuando lo estás pasando en tú mal, poner en práctica esas habilidades que has ido aprendiendo o pedir ayuda, como decíamos antes, la resiliencia también implica pedir ayuda para poder salir adelante. Todo esto por un tuit que puse, ¿eh? Ha de sí. Salía pero opaca, qué bueno, ¿eh? Pero qué bueno, Sonia. O sea, pienso que la gente tenemos que saber. Y tenemos que lógicamente manejar conceptos y también permitirnos pues crecer de una forma sensata, de una forma consciente y que no todo lo que nos digan o todo lo que escuchemos lo llevemos a rajatabla. Es decir, eso también entra dentro del pensamiento crítico como una característica de la resiliencia. Es decir, poner en cuarentena las cosas que escuchamos, no pensar que todo lo que estás pensando es real, sino es pues contrastarlo, ¿no? Con la realidad y ver cómo nos influye. Poner en cuarentena me gusta y además enlaza mucho con algo que suelo decir yo respecto a nuestra mente y es que fíjate qué soberbia tiene en ocasiones, que cree que lo sabe todo y cree que todo lo que sabe es verdad. Exacto. Y eso deberíamos cuestionarlo siempre, siempre. De la misma manera que también, y eso es otro tema para otro día si quieres, también tenemos que fomentar este espíritu crítico desde que son bien niños y sobre todo los adolescentes respecto a las redes sociales, porque todo lo que ven ahí publicado se lo creen. Sí. Y no todo lo que hay en la red social es verdad, es cierto, de la misma manera que no todos los pensamientos que yo tengo tienen por qué serlos, ¿no? Correcto. Uy, de esa parte de pensamiento crítico yo puedo hablar mucho, ¿eh? Tú, claro, porque tú eres un Locke y eres un Aristóteles de la vida. Oye, te digo una cosa. Mi asignatura preferida era filosofía y te puedo decir, y no es por hacerme la chula, pero me lo voy a hacer, que sacaba 10 y en selectividad saqué 2 10, filosofía e inglés. Oye, muy bien, muy bien. Me encanta, a ver, de todas formas, no estamos tan alejados. Es algo también por lo que Omaira y yo trabajamos juntos. Y es que realmente, claro, la parte de hablar sobre la psique viene desde la parte de filosofía y el método mayéutico que empleáis los psicólogos viene también desde la filosofía. Es decir, que no estamos tan alejados las ramas y por eso también es tan importante ver el vínculo y la importancia que tienen. Es que yo siempre he dicho que la filosofía está en todo. No solo en la psicología, en todo. Fíjate tú, los programadores informáticos que trabajan con el lenguaje if, no sé qué, then, tal, eso es la lógica que hemos estudiado
¿Te acuerdas con esas premisas que estudiábamos en psicología? Correcto, Los silogismos correcto, famosos que me encantaban de correcto. filosofía. De Pero hecho, aquí- para ese pensamiento crítico que estabais hablando es muy importante el conocer las falacias que muchas veces nos llegan y nos creemos y claro, hay que tener un poco ese pensamiento crítico para justamente para no creerte ciertas cosas y pensar o aprender a pensar, por decirlo de alguna otra forma. Eso está muy bien. Y Yo además, ¿sabes? aprovechando... Dime. No, Jorge, te voy a decir que sabes que los psicólogos seguimos en el ágora griega porque todavía hay los del grupo Platón y los del grupo Aristóteles. Y sabes que esto es así. Y Freud, en Argentina la forma freudiana aún tiene muchos seguidores, pero bueno, no vamos a perdernos en la parte ya hablaremos psicoanalítica. otro día de eso. Sí, sí, eso nos va a dar para lo máximo que nos pueda dar Instagram en un directo. Exacto, Sí, sí, exacto. Eso va a ser ya el límite. Yo quería Efectivamente. aprovechar con algo que habéis dicho que me parece muy importante y es con todo este tema, también a modo de despedida y demás, de todo lo que está pasando desde el año pasado ya llevamos casi un año de pandemia y demás, al menos cerrando y con la afectación más grave a la población y demás, y es que no es que todo irá bien, sino que todo pasará. Es verdad que todo en algún momento, de alguna forma, pasará. Y creo que el mensaje, y Omaira opina como yo en esa parte, y yo creo que un día también lo hablamos en redes sociales contigo, Sí, no es que todo vaya a ir bien, es que todo va a pasar. efectivamente. Va a haber un cambio en algún momento en que la situación cambiará de alguna forma y demás. Y es verdad que desde la forma más resiliente, como decíais y demás, o desde ese aspecto de pensamiento crítico de lo que está pasando, todo acabará cambiando. De una forma o de otra. ¿Irá bien? Para unos sí, para otros no. Es como todo en la vida. Pero sí que pasará, evidentemente. No, esto está claro. Y a ver, es un pensamiento muy resiliente ese. Sí. Porque te da esa capacidad de decir, a ver, todo pasará y además te permite tener contacto con la realidad. No es el todo va a ir bien, sino, ostras, qué jodidos estamos, pero estaremos mejor. Fijaos, yo tengo aquí, ahora os lo cuento, mi fondo de pantalla es este, ¿no? Muy bueno. Lo así. llevo siempre. Hoy he cogido la taza de Calesi. Eso también está muy bien, muy ¿ves? bien. Hoy vengo de Madre de Dragones, pero tengo también la taza del Keep Calm and Carry On, ¿no? Es esa filosofía que tenían también los ingleses durante el bombardeo de tal. Sí, exactamente. Ostras, qué horror, qué pánico, nos están bombardeando, tengo que ir bajo el refugio y tal, pero al día siguiente hay unas imágenes preciosas dentro de lo que era, de Sí, gente que al día siguiente del bombardeo nocturno abrían la librería o se tomaban la taza de té sobre los escombros. Eso también es resiliencia. Necesitas que haya una rutina, necesitas una Efectivamente. continuación. Es resiliencia y como gastamos nosotros muchas veces como hashtag, es filosofía de vida. Es una filosofía de vida saludable. Desde Omaira, ese aspecto, Jorge nos quiere meter la filosofía ahí, pero vamos. Sí. A cuchillo. No, pero me encanta. Yo, vamos, un día si hacemos un directo los tres y entramos aquí con el tema filosófico, ya os digo, yo puedo estar aquí horas y horas porque no hay nada que me apasione más la filosofía. Es muy chulo, es muy chulo. Es muy chulo, es muy chulo. Yo he estado, vamos, encantada, completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Mayra, pero sobre todo, Omaira, hay cosas ahí que has dicho que es que me las he apuntado porque me han encantado, ¿vale? Y una de ellas, yo si me tuviera que quedar con algo que me has dicho que me ha encantado es ensanchar la vida. Ensanchar la vida. Creo que en estos momentos la mejor cosa que podemos hacer es ensanchar la vida. Sí, creo que eso es lo único que podemos resumir como resiliencia. Efectivamente. Mira, y ahí Efectivamente. tenemos, ¿no? Formas de ensanchar que están poniendo, ¿no? De llegar a casa, dar un beso a mi hija, decirle ahora sí que mi día va bien, Efectivamente. el poder, bueno, es decir, lo cotidiano y... lo que comúnmente se dice como disfrutar la vida, como exactamente, sí, lo cotidiano que está diciendo Mayra. Sí. Pues mira, Hay dos- os digo una cosa, quizá ha tenido que venir un maldito virus para poder hacer eso. No te digo que no. Lo que pasa es que el ser humano tiene de todo, como en botica, pero sí es verdad. Bueno, sí, para pero ponernos un poco en la línea, ¿no? De la vida, decir, pues oye, igual te toca replantear ciertas cosas,
igual estás sufriendo, que no significa que ese dolor no sea tuyo y que no sea real, pero probablemente hay que ajustar un poco las gafas con las que estás mirando, ¿no? La perspectiva. Y bueno, es un poco esa actitud de agradecimiento, entre comillas. Yo siempre digo mucho eso, ¿no? No es que agradezca el virus, no agradezco el cáncer, no No, no, yo agradezco tal. tampoco. Ojalá no hubiera venido Pero, nunca. exactamente, pero es una lectura que a mí me puede ayudar. Y esa es la parte resiliente. Esa quizás la parte más trascendental también, de decir, pues bueno, es un maldito virus, es una maldita enfermedad, pero si me quedo ahí, realmente estoy condenado a estar jodido. Con lo cual, lo que me queda, ¿qué es? Pues bueno, quizá con el tiempo llegar al punto de aprender sobre ello. Y ojo, ese punto de superación no está marcado para todo el mundo igual, ni en el mismo momento. Con esto quiero decir que la resiliencia, como decíamos antes, es un proceso, es cambiante y no por ello necesariamente tengamos que sentirnos mal, ¿no? Por no poder llegar o por no poder ver las mismas cosas como hace unos años las veía o con el mismo empuje, sino que es Porque, importante que todo llegue en ese momento que tú porque puedas. incluso si alguien, por lo que sea, ante una circunstancia muy adversa de la vida, también decide hasta aquí he llegado, no pienso dar un paso más y no pienso esforzarme ni en mejorar ni tal y apago los motores, Sí, eso también tiene que ser aceptable y jamás condenable. correcto. Y Es jamás, totalmente válido. efectivamente, incluso si una persona está luchando contra una enfermedad y tal y decide no quiero más tratamiento, he decidido que hasta aquí he llegado, basta ya de confundir es resiliente y es luchador, porque incluso el que tira la toalla después de haberla sudado o sin quererla sudar puede ser más resiliente que todos nosotros juntos. Correcto. Y esa Ha enfocado estigmatización, todo lo que estaba a su mano, es decir, ya está, ha quemado todos los cartuchos punto, que podía y ahora se enfrenta a lo que le punto. espere de la mejor forma posible, pero es totalmente válido el cómo quiera decidir Ahí su voy, final o su proceso de ahí vida o de voy. enfermedad. Entonces yo para acabar, no sé si queréis añadir algo más, pero yo me quedaría con el ensanchar en la vida, todo pasa, pero rendirse también debe ser una opción si realmente es lo que quieres. Sí, totalmente. Y no juzgarlo, que el problema que tenemos en la sociedad es que se juzga mucho. Y eso hace que nos enfermemos todos al final, es buscar siempre un juicio en el otro. Efectivamente, así es, chicos. Pues Sonia, muchísimas gracias A a las vosotros. dos, yo creo, en esta parte. La gente que ha estado viéndonos, la verdad que muy participativos, muy bien. Y yo creo que las dos, pues muy profesionales como siempre, la parte que conocéis más que nada. Y yo estoy requete agradecidísimo de haberos escuchado y de haber visto, pues eso, cómo la gente le ha interesado la temática y haber resuelto un poco, pues algunas dudas de lo que era la resiliencia y algunos mitos como habéis hecho. Por la parte que hemos dicho antes, quedamos pendiente para cuando toque volver Sí, a ver vamos. alguna cosa. Eso es pillarle la marcha, ¿no? Que se dice aquí. Sí, Te vamos a yo, pillar la marcha. efectivamente, yo ya mandaré un globo sonda de esos o incluso si vosotros ya me conocéis y cuando publico algo me decís, Sonia, eso que acabas de decir tiene un directo. Yo estoy aquí para lo que haga falta. Igualmente, Perfectísimo, Sonia. Sonia. Ya sabes que cualquier cosa, un placer por nuestra parte. Un Y besito nada, muy en algún momento, si vienes por Valencia, tenemos pendiente el volver a vernos para esa parte de Madre que mía, lo que tenemos decíamos. pendiente en Valencia. Al menos abrazarnos, ¿no? Es decir, Abra- lo que decíamos antes. abrazarnos, paella, lo que haga falta. Lo que toque. Lo que sí que tengo que entrenarme yo, y en eso sí que es lo último que voy a decir, yo me tengo que entrenar en resiliencia para poder aguantar los resultados del Barça, pero eso es otro tema. Bueno, Ay, no los soy psicólogos resiliente. tenemos que entrenarnos también en resiliencia, que eso es otro mito. Desde Muy luego. cansada estoy de escuchar, ¿no? Es que los psicólogos tenemos que estar ahí, dándolo a tope. Oye, mira, voy a apuntar una cosa aquí. Igual podríamos hacer un directo de eso sobre los mitos del psicólogo y lo que tenemos que escuchar, que a veces, porque estuve a punto de escribir yo, o no sé si un artículo, un libro y tal, y una compañera que tengo me dijo, hostia, yo también tenía este título en la cabeza, ¿no? De decir, de titular un libro que se dijera, parece mentira que sea psicóloga. Detesto. Exacto. ¡Oh! Por Dios. Totalmente. A ver. Ahí que vamos con esa lacra psicóloga. arrastrando.
qué rabia da eso, parece mentira que sea psicóloga. Sí. Pero bueno, pienso que es un tema que podemos apuntar, como tú dices, para visualizarlo. Para otra ocasión. Exacto, y darle ahí, romper esos mitos con los que todavía estamos lidiando todos. Pues muchas gracias a todos y todas los que estáis aquí y sobre todo a todos los vosotros resilientes, dos, a todos los resilientes conectados, y sobre compañeros. todo vosotros, Jorge y Omaira, porque todo esto ha sido iniciativa vuestra desde el primer momento y yo ya os digo que encantada. Así que nos vemos en la próxima. Un placer, Sonia. Un placer, muchísimas Cuídate. gracias. A todos. Un beso. Mucho. Hasta luego. Igualmente. Adiós. Chao.